Manu Ureste, buenas noches, querido Manu. Buenas noches. Feliz 2025. Feliz año, un gusto estar aquí de nuevo contigo y con tu auditorio. Gracias por estar con nosotros, Manu. Y comentábamos parte de estas cifras que has publicado, que has investigado, que has reporteado. Hemos hablado aquí del trabajo que has realizado en el 2024, ¿no? En los distintos estados de la República. Chiapas fue uno de ellos y fue parte de estos focos rojos que se prendieron en el país. Incluso el propio gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo hace algunas mañaneras, anunciaron estos operativos de seguridad enfocados en Sinaloa y Chiapas. Sí. Pues dos focos ahí rojos, pero me llama la atención que Chiapas se encuentre a ese nivel, al nivel de Sinaloa, en donde está esta narcoguerra. Sí, pues en Chiapas es un estado que cuando entrevistamos a la gente para esta nota que publicamos en Animal Político, la gente que tiene desaparecidos, que también es un tema muy fuerte ahora mismo en Chiapas, nos decían, bueno, hace 2 años, no estamos hablando de 20, ¿no? Hace 2 años aquí en Chiapas nunca nos hubiéramos imaginado una situación así de desapariciones, ¿no? De jóvenes desaparecidos, del aumento también muy significativo de homicidios. Y bueno, pues sí, hace como 2 años recordarás, y el auditorio también, ¿no? De cuando se vieron estos videos, ¿no? De cártel de Sinaloa entrando a estos municipios fronterizos. Desde ese entonces hasta ahora, la violencia no se ha detenido en Chiapas y es hoy día uno de los estados más violentos del país, junto con lo que acabas de decir, ¿no? Con Sinaloa. Y también tenemos ahí el estado de Tabasco, que también hace poco también publicamos otra nota en Animal. No fue. Exactamente. El Edén que no es, ¿no? Por ejemplo, publicamos también en Comalcalco, que es un municipio cercano, ¿no? Ahí a Villahermosa, donde también acabamos de comentar el operativo que ¿no? hubo el día de hoy ahí en frontera, ¿no? Exactamente. En fin, bueno, todo esto que has registrado, Manu, y cómo se empieza a descomponer a pasos agigantados, además en ciertos estados, la situación, en particular por la pugna entre cárteles, ¿no? Exacto. Pues Chiapas es el ejemplo más claro, ¿no? O sea, tenemos el estado de Guanajuato, que ya sabemos desde hace también muchos años que, bueno, desde hace ya unos cuantos años que se descompuso la situación. Pasamos desde 2015 de 200 homicidios a más de 2.400 también el año pasado. Sí. Pero ahora estados como Chiapas, Tabasco, Zacatecas, digamos que, bueno, Sinaloa ahora mismo, pues ni se diga, ¿no? Son un poquito los puntos rojos en el país. Y lo que hemos dicho otras veces, ¿no? Antes como que la violencia parecía que estaba como más concentrada en algunos lugares y ahora es un poco, dime dónde, en qué parte del país no hay este tipo de violencia, este tipo de pugna, incluso también en estados como Querétaro. Hace no mucho, ¿no? También publicamos después de esta masacre que hubo en el bar Cantarito de 10 personas, también es un estado que ha dejado de ser una especie de santuario, una especie estaban como contenido, ¿no? Exactamente. E intentaban que no existiera esta migración de los cárteles. Exactamente, ¿no? Y ya también hay una pugna muy clara ahí entre el cártel de Santa Rosa de Lima, el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco, y era una ciudad, era un estado que hasta hace muy poquito pues era como un remanso ahí de paz, por lo que fuera, por los factores que fueran, y ahora también estamos viendo cómo ha aumentado notablemente la violencia ahí, ¿no? Digamos, en todos estos estados también cercanos a la capital mexicana, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que la violencia en 2025 pues tiene pinta de que va a estar un poco como fue el final de 2024, el inicio del sexenio ha sido muy violento, ¿no? Ha sido muy violento ese inicio y muy violento el final del sexenio anterior, ¿no? Manu, y nadie se hace responsable. Bueno, como siempre, eso ya es... No, es que lo registramos, lo informamos, lo comentamos y no sé si hemos perdido esa sensibilidad también de sorprendernos de lo que está sucediendo, porque las autoridades, por el contrario, ¿no? Lo que hacen es atacar a los periodistas. Lo acabamos de ver con el New York Times, ¿no? Que acaba de publicar, está ¿no? sucediendo, pero además hay muchos seguidores de la llamada 4T o que trabajan o reciben ahí algún tipo de incentivo, ¿no? De gobierno que se han lanzado en contra de estas publicaciones. Pero ¿cuál es el sentido? ¿No? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué desacreditar de esa manera, ¿no? Una publicación que además por una parte el New York Times dice
respaldamos a nuestros periodistas, tenemos protocolos muy estrictos, además de publicación, indican que tienen entrevistas con funcionarios, con narcotraficantes, que están confirmando muchas cosas. Entonces, pero ¿cuál es la intención? Es minimizar lo que está sucediendo, sí. Es no hacerse responsable. Comentabas todo este eje Tabasco-Chiapas, que uno pensaría que por tratarse de los lugares cercanísimos de Andrés Manuel López Obrador en el sexenio anterior, iban a tener una mayor seguridad, y vimos al contrario una descomposición. Tabasco, bueno, ¿no? El lugar de donde es Andrés Manuel, de donde está viviendo, que gobernó su cercanísimo Adán Augusto López. Chiapas, que gobernó el cuñado de Adán Augusto López, cercanísimo Rutilio Escandón, que ahora se integra al gobierno de Claudia Sheinbaum. Vemos que hoy anunció que se integra Cuitláhuac García también a su gobierno. Lo que está pasando en Sinaloa es... no hay responsabilidad de autoridades de ningún nivel. Bueno, yo creo que hay dos puntos en lo que acabas de exponer, Elisa. Por un lado, como ya platicamos incluso hace no mucho, cuando tuviste también entrevistarme por mi libro de Vivir con el narco, sí creo que hay como una especie de... Estamos anestesiados como sociedad ante la violencia, o sea, ya es tanto la situación de violencia que ya es como un mecanismo de defensa, y una masacre tapa a otra, y mientras a mí no me toque, pues vamos viendo, ¿no? Eso por un lado, y por otra parte, obviamente, particularmente a este gobierno es muy sensible a la crítica, lo sabemos, ¿no? La 4T con López Obrador, y seguramente ahora pues va a ser un poco muy parecido con Claudia Sheinbaum, pero es particularmente sensible con la crítica que viene de medios de comunicación extranjeros, ¿no? Por entiendo yo un poco malentendido patriotismo, ¿no? De aquí no van a venir a decirnos que estamos mal o que estamos haciendo mal, ¿no? Pero bueno, pues es un poco preocupante en el sentido de que por un lado se dice que hay libertad de prensa en México, que no hay ningún problema, y por otro lado dedicamos recursos públicos, ¿no? Que quizás se podrían dedicar a otra cosa más importante, a intentar desacreditar a un medio de comunicación, llámese como se llame, ¿no? O a intentar desacreditar un reportaje que creo pues que ahí están las evidencias. Podrá gustar más o menos lo que se expresa ahí, que hay un laboratorio o hay laboratorios de fentanilo en plena ciudad de Culiacán, a la vista de las autoridades, ¿no? Y ahí vamos al punto que tú decías, ¿qué están haciendo las autoridades? Se manda al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a Culiacán, digamos, de una manera simbólica, a decir, aquí está el Estado. Claro, y creo que es bueno, que está ¿no? Bien, creo que está bien, ¿no? Y es reconocer esa parte, ¿no? Por eso llama la atención ahora esto otro. Y por cierto, lo que comentas, Manu, la existencia de narcolaboratorios en Sinaloa, no es algo, además, que esté revelando el New York Times, ¿no? Sí, en este caso es un narcolaboratorio de fentanilo en Culiacán, es algo muy concreto, específico, pero sobre este tema hay datos del propio gobierno que puede, bueno, el Sabueso sacó ahora una publicación muy puntual de los datos oficiales del gobierno de estos narcolaboratorios en Sinaloa, ¿no? Entonces, que muchas veces sucede esto con el gobierno, que critican un reportaje y luego dice, oye, es que... Era 3 días, así. Pero es que los datos son de tus propios datos, ¿no? O sea, más allá de que pudieron haber ido pues, bueno, que si sí era, que a si documentar, no era, que si había, si el laboratorio estaba muy limpio, no sé, en fin, puedes criticar lo que quieras, ¿no? Pero ahí están los datos y como bien dicen, ¿no? El tema del animal político, tenemos esta sección tan importante, el sabueso, lo que decimos, bueno, es que son datos incluso oficiales, ¿no? Y bueno, pero sabemos que la reacción de las autoridades ante este tipo de reportajes pues siempre va a ser esa, pero creo que tenemos que nosotros como periodistas, bueno, pues también estar un poquito... No al margen, pero sí decir, bueno, esto es la investigación, esto es el reportaje, estos son los datos. O sea, lo que queda es seguir haciendo periodismo, Manu, seguir haciendo un periodismo serio, un periodismo en donde
dediquemos el tiempo que muchas veces no se dedica en las redes o quienes publican algo a la ligera. O sea, creo que debemos de Tiene que haber esa diferenciación, de retomar eso, ¿no? O quienes se dedican también a un periodismo militante o a la propaganda o están ligados a gobierno. O sea, son cosas distintas, pero creo que los que hacemos periodismo Sí, tenemos lo que esperemos es que el lector... que hacerlo mejor. Que no se confunda, ¿no? Siempre. O sea, hay una cosa es... Pues sí, quienes se dedican a hacer propaganda, muy respetable, muy loable, etcétera, etcétera. Quienes se dedican a YouTube, etcétera, etcétera. Y quienes tratamos de hacer un periodismo de investigación, un periodismo serio, un periodismo plural y justo. No somos infalibles, obviamente, pero que el lector o quienes nos vean, pues sepan hacer bien esta distinción, porque si no, pues se confunde todo y como que es también parte de la propaganda, que los quieren meter a todos en el mismo saco, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y todo es lo mismo y no pasa nada, pero bueno, lo cierto es que creo que es muy importante, pues lo que hemos dicho aquí, notar que hay una nueva o un cambio, un viraje en la estrategia de seguridad, con la presencia de Omar García Harfuch en Sinaloa, con el operativo que hubo del operativo Enjambre, ¿no? En donde se detienen a funcionarios, a policías, a gente en funciones en alcaldías. Me parece que ahí hay un cambio muy importante. Exacto. Y que ha sido bien recibido, pero por otro lado, pues también está la impunidad absoluta de las autoridades que tienen el poder, pues llegan al poder ¿para qué? Si no se hacen responsables, si no digo que sean culpables, pero hay una responsabilidad al tú asumir un cargo como presidente municipal, como gobernador, como presidente, en fin. Pues hay también el papel de la justicia, ¿no? Y de la policía de investigación, ¿no? Pero sí, como dices, parece este nuevo papel, ¿no? De García Harfuch yendo como un poco bombero a intentar apagar fuegos, ¿no? Sí. Pero por ejemplo en Sinaloa, pues por desgracia vemos que no ha tenido mucho impacto. Digo, antes de venir a llegar aquí contigo, Lisa, pues me llegaba una noticia de que habían matado a 4 en una comunidad que se llama Costa Rica, ahí en Culiacán. O sea, está la situación todavía muy, muy difícil, pero bueno, al menos, como dices, y creo que también es de reconocer, pues está intentando haber un cambio, al menos simbólicamente, de diciendo el gobierno está trabajando, está mandando al secretario de Seguridad a los lugares más peligrosos ahora mismo, o más focos rojos, ¿no? Para intentar de alguna forma, pues, subsanar esta situación. Veremos si va a tener más efecto pues en los próximos días y semanas, ¿no? Querido Manu, muchísimas gracias. Como siempre, seguiremos tu trabajo. Ojalá podamos también aquí presentar, sobre todo, pues, los datos que sustentas, las investigaciones profundas que haces y los testimonios, el trabajo que vas haciendo en territorio, que es muy impactante, ¿no? Porque nos devuelve a esto que decíamos, que es la capacidad de sorprendernos, de indignarnos, de no dejar de lado toda la tragedia que viven miles de familias. Nos encantaría que mejorara la situación, Elisa, pero tenemos que hacer periodismo, tenemos que contarlo, tenemos que documentarlo, y para que los lectores y quienes nos vean pues tengan todos los elementos para poder decidir si está bien o no la situación, ¿no? Aquí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elisa. Una pausa y volvemos con más información.